Algo verdaderamente extraordinario está ocurriendo en este momento y los grandes medios corporativos hacen todo lo posible por diluirlo, fragmentarlo o directamente ocultarlo. España, como parte clave de la Unión Europea y actor histórico entre América Latina, Europa y el Mediterráneo, no puede permitirse mirar hacia otro lado. Lo que estamos viendo no es ruido diplomático ni discursos vacíos para consumo interno. Son señales claras, materiales, que están sacudiendo los cimientos del poder estadounidense y con ello del orden internacional tal y como lo hemos conocido durante décadas. México y Rusia, dos países que Washington siempre creyó controlar o aislar sin consecuencias reales, acaban de lanzar advertencias que revelan una verdad incómoda. El mundo unipolar está llegando a su fin. Estados Unidos insiste en sostener su hegemonía mediante sanciones, presión militar y dominio financiero, pero por primera vez en mucho tiempo, estas herramientas ya no generan obediencia automática. México, un socio comercial crucial de Washington, está redefiniendo su posición. Rusia, pese a años de sanciones occidentales, no solo ha resistido, sino que ha reforzado alianzas que cuestionan el monopolio del dólar. Ambos movimientos convergen en un mismo mensaje. El sistema actual ya no funciona para la mayoría del planeta y quienes se aferren a él quedarán atrapados en el pasado. Para España, esta transformación no es una abstracción lejana, afecta directamente a nuestra economía, a nuestra energía, a nuestro comercio exterior y a nuestra posición dentro de una Europa que sigue, en gran medida, alineada con las decisiones de Washington, incluso cuando esas decisiones chocan con los intereses de sus propios ciudadanos. La pregunta ya no es si Estados Unidos puede mantener su dominio absoluto, sino cómo será la transición hacia un mundo multipolar y qué precio pagarán los trabajadores y las clases medias europeas cuando las élites se nieguen a perder sus privilegios. Permítanme explicar con calma qué está ocurriendo realmente, porque la historia completa es mucho más profunda de lo que cualquier titular puede reflejar. Durante décadas, el establishment estadounidense operó bajo una premisa simple pero peligrosa, que podía dictar las reglas a cualquier país del mundo, especialmente a aquellos dentro de su esfera de influencia o a los que consideraba enemigos aislados. Esta arrogancia no surgió de la nada. Tiene raíces en la doctrina Monroe, en el mito del destino manifiesto y, más recientemente, en la idea de un momento unipolar que supuestamente nació tras el colapso de la Unión Soviética. Pero la realidad material siempre termina desmintiendo las fantasías ideológicas. Empecemos por México, porque su caso debería hacer reflexionar seriamente también en Madrid, Bruselas y Berlín. México no es solo un vecino del sur de Estados Unidos, es una economía profundamente integrada con el mercado estadounidense a través del tratado comercial conocido hoy como TMEC. Hablamos de cadenas de suministro que cruzan fronteras varias veces, de cientos de miles de millones en comercio anual y de multinacionales que trasladaron su producción a México para reducir costes laborales y ambientales. Esta relación fue diseñada para mantener a México en una posición subordinada. Sin embargo, en los últimos años algo ha cambiado de forma decisiva. México ha comenzado a diversificar sus relaciones económicas y políticas, firmando acuerdos sustanciales con China, con Rusia y con países del llamado Sur global que durante décadas fueron marginados por el orden occidental. El gobierno mexicano ha empezado incluso a cuestionar abiertamente la política de sanciones unilaterales de Estados Unidos, señalando algo que en Europa también sabemos, pero rara vez decimos en voz alta, que las sanciones no solo dañan al país sancionado, sino también a quienes se ven obligados a cumplirlas. Esta postura es extraordinariamente valiente si tenemos en cuenta la historia de presiones, golpes blandos y castigos económicos que Washington ha aplicado a América Latina.
Y no se trata de palabras. México está enviando una señal clara de que no aceptará seguir siendo un peón en los juegos geopolíticos de Estados Unidos, que tomará decisiones basadas en sus propios intereses nacionales, y lo hace porque el equilibrio global de poder ha cambiado lo suficiente como para que existan alternativas reales. Para España y para Europa, este primer aviso debería ser una llamada de atención. Si países históricamente sometidos a la presión directa de Washington están encontrando margen para maniobrar, ¿por qué seguimos actuando como si no hubiera opciones? Esto es solo el comienzo de una transformación mucho mayor. Ahora miremos a Rusia, porque su situación revela aún más claramente las contradicciones del poder estadounidense. Desde 2014 y sobre todo desde 2022, Estados Unidos y sus aliados europeos impusieron sobre Rusia lo que ellos mismos describieron como las sanciones más severas de la historia moderna contra una economía importante: congelamiento de activos, exclusión del sistema SWIFT, restricciones tecnológicas y energéticas, prohibiciones financieras. La estrategia era clara: aislar a Rusia, colapsar su economía, forzar un cambio de régimen o al menos someter a Moscú a las demandas occidentales. Los medios corporativos nos presentaron un relato uniforme. Rusia estaba al borde del colapso económico, el rublo iba a perder todo su valor y la población rusa, ante la penuria, se levantaría contra su gobierno. Pero la realidad ha sido muy diferente. La economía rusa no solo resistió, sino que se adaptó y se reorganizó de manera sorprendente. Rusia redirigió gran parte de su comercio energético hacia Asia, especialmente hacia China e India. Desarrolló sistemas de pago alternativos para eludir SWIFT. Fortaleció su producción nacional en sectores previamente dependientes de importaciones occidentales y profundizó la cooperación económica con el sur global. Lo que Washington debe entender es que estas sanciones masivas no solo fallan en derribar la economía rusa, sino que aceleran la creación de bloques alternativos que reducen la dependencia del sistema financiero controlado por Estados Unidos. Es un mensaje claro. Cuando se utiliza la hegemonía económica como arma de manera excesiva, los efectos pueden ser contraproducentes. Pero el desafío de Rusia va más allá del comercio o las sanciones. Está directamente relacionado con la posición del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Este privilegio ha permitido a Estados Unidos financiar su gasto militar y mantener un alto nivel de vida interno a costa del resto del mundo, un fenómeno que algunos economistas llaman déficit sin lágrimas. Rusia, junto con China y otras naciones, trabaja activamente para crear alternativas al dólar en el comercio internacional. Esto no sucederá de la noche a la mañana, pero la tendencia es irreversible. El mundo está dejando de depender exclusivamente del eje financiero estadounidense. Para España y Europa, las implicaciones son inmediatas. Una caída del dominio del dólar afectará los costes de importación, las finanzas públicas, los tipos de interés y la estabilidad de los mercados. También cuestionará el marco económico que ha definido nuestra integración con Estados Unidos y que, indirectamente, condiciona muchas decisiones de la Unión Europea. Lo que hoy vemos como advertencias de Rusia y México son, en realidad, síntomas de un cambio global mucho más profundo: la transición hacia un mundo multipolar. Esta convergencia de señales no es casual. México, dentro de la esfera tradicional de influencia estadounidense, y Rusia, supuestamente aislada, están enviando mensajes similares de independencia. Esto indica algo esencial. El problema no son estos países específicos, sino la insostenibilidad del propio proyecto imperial estadounidense. Estados Unidos mantiene más de 800 bases militares en 70 países. Su presupuesto militar supera al de los siguientes 10 países combinados,
y sus corporaciones han extraído riqueza global mediante comercio desigual, deudas impagables y saqueo sistemático de recursos. Esta combinación de fuerza militar y dominio financiero ha sostenido el sistema durante décadas, pero la historia muestra que la hegemonía nunca es eterna. Cada imperio que se sobreextiende enfrenta resistencia y, eventualmente, competidores que explotan sus contradicciones. En términos concretos, la contradicción que Estados Unidos enfrenta ahora es la siguiente. Quiere seguir siendo la superpotencia global, capaz de intervenir y sancionar, pero su base industrial y su infraestructura doméstica están en declive. La desigualdad interna crece y millones viven al borde de la pobreza o sin acceso adecuado a servicios básicos. Mantener un imperio global mientras la población doméstica sufre es una ecuación insostenible. Y aquí es donde las advertencias de México y Rusia se vuelven existenciales para el establishment estadounidense. Si el dólar pierde su estatus privilegiado y el comercio internacional fluye cada vez más por vías alternativas, Estados Unidos tendrá que decidir entre mantener su presencia militar global o atender las necesidades internas. Basándonos en décadas de decisiones políticas, el imperio siempre ha priorizado su mantenimiento por encima del bienestar de la población general. España, por su posición económica y geopolítica, no puede ignorar este cambio. Los movimientos de México y Rusia son señales claras de que los cimientos del sistema internacional que nos han condicionado desde la Segunda Guerra Mundial están en transformación. La pregunta no es si el orden unipolar colapsará, sino cómo reaccionaremos frente a este nuevo escenario y qué papel jugaremos en un mundo multipolar que exige alianzas más equilibradas y cooperación efectiva entre naciones soberanas. Para entender la magnitud de este cambio, debemos mirar más de cerca cómo el sistema imperial estadounidense ha afectado no solo a América, sino también a Europa y, por ende, a España. Durante décadas, la riqueza global fue extraída de manera sistemática por corporaciones estadounidenses, respaldadas por poder militar y financiero. Instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial impusieron políticas neoliberales que beneficiaban a las élites occidentales, mientras que las economías locales, los trabajadores y las clases medias absorbían los costos. Pero la historia nos muestra que este tipo de hegemonía no es indefinida. Cada imperio que se sobreextiende enfrenta contradicciones internas y externas que terminan limitando su capacidad de mantener control absoluto. Estados Unidos insiste en mantener su posición como poder global, pero su base industrial se ha erosionado, la infraestructura doméstica se deteriora y las desigualdades internas alcanzan niveles históricos. Millones de ciudadanos viven en pobreza relativa o absoluta, con acceso limitado a servicios esenciales, educación y sanidad. Al mismo tiempo, el país mantiene un gasto militar exorbitante para sostener su presencia global. México y Rusia, cada uno a su manera, están enviando un mensaje inequívoco. Los tiempos en los que Washington podía imponer su voluntad sin consecuencias han terminado. México no acepta ser más un peón en el tablero geopolítico estadounidense, y Rusia demuestra que las sanciones extremas solo aceleran la creación de bloques alternativos y de sistemas financieros que reducen la dependencia del dólar. Para España, esto significa que no podemos asumir automáticamente que los lineamientos estadounidenses dictarán nuestras políticas comerciales, energéticas o de defensa. Este contexto multipolar plantea oportunidades y riesgos. Por un lado, un mundo más equilibrado puede permitir relaciones más justas, comercio en condiciones más equitativas y cooperación internacional basada en intereses mutuos. Por otro lado, la resistencia de Estados Unidos a perder su hegemonía podría aumentar la tensión geopolítica
elevando el riesgo de conflictos que involucren a Europa y potencialmente a España. La historia reciente muestra que los poderes establecidos, cuando se sienten desafiados, tienden a reaccionar con agresión más que con ajuste racional. La expansión de la OTAN hacia las fronteras rusas, las tensiones con China sobre Taiwán y la retórica cada vez más hostil hacia cualquier nación que desafíe el orden estadounidense son ejemplos claros de este patrón. Para la población española, la pregunta no es simplemente política, sino práctica. ¿Cómo afectará esta transición multipolar a nuestra economía, nuestro empleo, nuestra seguridad energética y nuestro nivel de vida? El orden unipolar ha servido a ciertos sectores de la sociedad estadounidense y europea, pero ha sido costoso para la mayoría de los ciudadanos. En España, gran parte de la riqueza se ha concentrado en pocos, mientras que los costes del imperialismo y la influencia global se socializan, recayendo sobre trabajadores, pensionistas y familias con ingresos medios o bajos. Además, la narrativa mediática sobre el poder estadounidense y sus aliados a menudo nos presenta estas advertencias de México y Rusia como amenazas que debemos temer. Los medios corporativos tienden a enmarcar los movimientos independientes de estas naciones como peligros potenciales que justifican sanciones adicionales, despliegues militares o políticas agresivas. Pero si miramos más allá de la propaganda, estas acciones no son agresiones, son intentos de ejercer soberanía, de proteger intereses nacionales y de preparar economías para un mundo que ya no depende exclusivamente de Washington. En un plano más amplio, la resistencia estadounidense a aceptar un mundo multipolar refleja una desconexión profunda entre los intereses de la élite y los intereses de la población general. La élite busca preservar privilegios y mantener la maquinaria del poder a cualquier costo, mientras que la mayoría de la población paga el precio en forma de recortes sociales, aumento de impuestos indirectos, desempleo y riesgos de conflictos militares. En España, la situación es similar. Las decisiones tomadas en Washington, Bruselas o incluso Madrid pueden favorecer a sectores corporativos o financieros, mientras que la mayoría enfrenta dificultades económicas crecientes. La lección aquí es clara. Un mundo multipolar no es inherentemente más peligroso, pero exige que los países europeos, incluida España, reevalúen sus alianzas, diversifiquen sus relaciones comerciales y adopten una postura más soberana y estratégica. La transición hacia un sistema más equitativo y multipolar puede traer beneficios significativos para la mayoría de la población, reduciendo la dependencia de un poder extranjero que históricamente ha priorizado sus propios intereses sobre los de la gente común. México y Rusia, al desafiar el orden unipolar, están enviando una advertencia que debería resonar en Madrid. La era de obediencia automática ha terminado. La pregunta crucial para España y Europa es cómo posicionarse en esta nueva realidad para proteger intereses económicos y sociales sin caer en la trampa de un alineamiento automático con políticas externas que no siempre reflejan nuestros intereses nacionales. Ahora debemos poner en perspectiva qué significa todo esto para el futuro inmediato de España y Europa. La advertencia de México y Rusia no es simplemente un llamado a la prudencia diplomática, es un recordatorio de que el orden internacional está cambiando de manera estructural. Las economías BRICS, que incluyen a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, junto con otros países emergentes como Irán, Egipto, Emiratos Árabes Unidos o Etiopía, representan un porcentaje creciente del PIB global y están construyendo instituciones financieras, sistemas de pago y mecanismos de comercio que operan fuera del control del dólar y de Washington. Para España, esto plantea una oportunidad única.
diversificar relaciones, participar en redes comerciales emergentes y reducir la dependencia de un sistema dominado históricamente por Estados Unidos y la Unión Europea Occidental. Sin embargo, también implica riesgos significativos. Cuando un poder hegemónico se siente amenazado, su reacción suele ser agresiva, aumento de la militarización, imposición de sanciones más severas, presión política y económica sobre los aliados para que mantengan la lealtad. España, por su posición geopolítica y su vinculación histórica con Estados Unidos y Europa Occidental, podría verse atrapada entre estos choques de interés globales. Esto nos lleva a una reflexión sobre el verdadero coste del imperialismo. No lo pagan los presidentes, ministros o altos ejecutivos, sino la población general. Millones de ciudadanos europeos y españoles enfrentan recortes en servicios públicos, desempleo, precariedad laboral y altos costos de energía, mientras las élites destinan recursos masivos a mantener alianzas y aparatos militares en el extranjero. La distancia entre los intereses de quienes gobiernan y los de la gente común nunca ha sido tan evidente. Otro punto crucial es cómo esta transición multipolar puede reconfigurar la seguridad y la política internacional. Durante décadas, la narrativa oficial nos dijo que la hegemonía estadounidense aseguraba la estabilidad global y nuestra seguridad. Pero si ese orden está colapsando, Europa y España en particular no pueden seguir asumiendo que la protección vendrá automáticamente desde Washington. La independencia estratégica y la diversificación de socios comerciales y energéticos se vuelven no solo prudentes, sino esenciales para la estabilidad nacional y continental. Además, el dilema económico es profundo. El dólar ha permitido a Estados Unidos financiar su imperio, sostener su gasto militar y mantener su nivel de vida mediante deuda internacional, mientras Europa y España absorbían gran parte de las consecuencias indirectas, dependencia energética, exposición a sanciones y fluctuaciones financieras globales. Un mundo multipolar reducirá gradualmente esta capacidad de Estados Unidos, pero también obligará a España a adaptarse a nuevas monedas de comercio, nuevas rutas comerciales y nuevas alianzas económicas. No es solo un cambio geopolítico, sino un cambio estructural en cómo funciona la economía global. La narrativa de miedo que a menudo presentan los medios corporativos, que cualquier desafío a Washington es peligroso y que debemos alinearnos sin cuestionar, no refleja los intereses de la mayoría de la población. De hecho, un orden más multipolar y equilibrado podría beneficiar a los ciudadanos europeos y españoles, permitiendo comercio más justo, reducción de presiones externas y mayor capacidad de decisión soberana sobre políticas internas. Finalmente, debemos comprender que este proceso no es automático ni lineal. Habrá conflictos, tensiones y choques de intereses a medida que el mundo se reajusta. Pero la alternativa, mantener un orden unipolar que beneficia solo a una élite global mientras la mayoría sufre, es insostenible y potencialmente catastrófica. México y Rusia nos están mostrando que la resistencia a este cambio solo prolongará la inestabilidad y aumentará los riesgos. España, por su historia, economía y posición geopolítica, tiene la oportunidad de aprender de estas advertencias y actuar con prudencia estratégica, construir relaciones más equitativas, diversificar alianzas y proteger sus intereses nacionales, sin depender ciegamente de un poder que ya no domina el escenario global de manera absoluta. Llegamos así a la parte más crítica de esta historia. ¿Qué significa todo esto para los ciudadanos de a pie, para España y para el mundo en general? La resistencia estadounidense a aceptar un mundo multipolar no es un simple debate académico ni un juego de diplomacia. Tiene consecuencias reales sobre la vida cotidiana. Cuando un imperio insiste en mantener privilegios insostenibles, los costos siempre se trasladan a la población,
recortes sociales, desempleo, subida de precios, precariedad laboral y riesgos de conflicto. Para España, esto se traduce en la necesidad urgente de reevaluar prioridades, proteger a la población y asegurarse de que los recursos se utilicen para el bienestar interno tanto como para compromisos externos. México y Rusia nos están enviando un mensaje que va más allá de la geopolítica. Nos están mostrando que existe un espacio para la soberanía real, para tomar decisiones basadas en intereses propios y no solo en alineamientos históricos o presiones externas. España puede aprender de esto tanto para fortalecer su independencia económica como para actuar como puente entre bloques, fomentando cooperación, comercio justo y seguridad compartida. La multipolaridad no significa caos, sino reparto de poder y responsabilidades, un orden más equilibrado que puede beneficiar a la población común si se gestiona con visión estratégica. Otro punto fundamental es la desigualdad inherente al orden unipolar. Durante décadas, las élites globales han acumulado riqueza y poder mientras la mayoría absorbía los costos de guerras, sanciones, crisis financieras y políticas económicas impuestas desde afuera. La lección es clara. Los imperios no benefician a la población general del país que lidera, y mucho menos a los pueblos sometidos a su influencia. El reconocimiento de esto es el primer paso para construir un mundo más equitativo, donde los recursos no estén concentrados en mantener privilegios de unos pocos y donde las decisiones sobre desarrollo, comercio y seguridad se tomen de forma colectiva y justa. La ironía profunda es que Estados Unidos mismo se fundó sobre los principios de soberanía y autodeterminación, y sin embargo se convirtió en un imperio que impone su voluntad sobre otros. México y Rusia, al desafiar esta hegemonía, están apelando a esos mismos principios: soberanía, autodeterminación y derecho a elegir caminos propios sin interferencias externas. España, al observar esto, debería reflexionar sobre cómo aplicar esos principios en su política exterior y económica. Construir relaciones basadas en respeto mutuo, diversificación de alianzas y defensa de intereses nacionales, sin subordinarse automáticamente a agendas externas. Para la ciudadanía española, el mensaje es doble. Primero, debemos entender que la multipolaridad no es una amenaza, sino una oportunidad para mayor justicia económica y política. Segundo, debemos exigir a nuestros líderes políticos que prioricen nuestro bienestar real sobre la lealtad ciega a un orden global en decadencia. Las advertencias de México y Rusia son en última instancia un recordatorio de que el cambio es inevitable y que la forma en que España y Europa respondan determinará el futuro económico, social y político de sus sociedades.